Bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Mejor lugar donde podemos estar. Quisiera leer unos versículos y mientras que yo leo va a haber un fondo de una de las cosas más increíbles que el ojo humano haya podido ver y descubrir, que es el universo. Las galaxias. Muchas veces no nos damos cuenta cuando miramos a los cielos todo lo que hay allí. Fijaros que cuando tú miras a un cielo estrellado, que te vayas a pleno desierto, ¿sabes cuántas estrellas puedes ver como mucho? 3000. ¿Sabes cuántas estrellas tiene nuestra galaxia? Que es una galaxia mediana, la Vía Láctea. Tiene 200.000 millones de estrellas. Esa es la grandeza de Dios. Y hay 3 trillones de galaxias y la gran mayoría son mayores que la nuestra. Ese es nuestro Dios. Yo no sé a ti, pero a mí esto me emociona, me hace sentirme tan sumamente pequeño, tan sumamente insignificante, pero que sin embargo Dios fijó sus ojos en mí, fijó sus ojos en ti. El creador de todo el universo, el dador de la vida, el que sostiene el universo con las manos de su poder, el que ha creado todo lo que ahora estás viendo. Yo no sé si no se puede ver bien, bajamos la luz esta. Esos son millones y millones y millones de estrellas. Nebulosas, soles, planetas, y todo eso lo hizo la mano de Dios. Y creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Hay más estrellas que toda la arena que encuentres en el mar y en todos los desiertos de la tierra. Granitos de arena. O sea, nuestra mente no puede alcanzar eso. No me extraña que los científicos, los astrónomos que observan y que ven a través de esos grandes telescopios como el Hubble y otros más, están sorprendidos porque el universo no se contrae, sino se expande. Cada vez hay más, cada vez hay más, cada vez hay más. Porque Dios es creador y sigue creando. Es impresionante. Es impresionante. Esto ya de por sí es una predicación, hermano. Aleluya. Vamos a leer la palabra. Pensando en esto. Dice así, Isaías capítulo 40 y verso del 25 al 31. ¿A qué pues, dice Dios al pueblo de Israel, a qué pues me haréis semejante o me compararéis? ¿Con quién o con qué podemos comparar a Dios? Viendo esto, viendo nuestra vida, viendo el cerebro del ser humano, que es impresionante, tan impresionante o más impresionante que la propia creación de las galaxias.
¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas las estrellas. Llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y cuando Dios le dice esto al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, luego le hace unas preguntas. Viendo quién soy yo, viendo que soy el Todopoderoso, viendo que soy el Creador del universo, viendo que todo lo que tú ves a tu alrededor es tan sumamente grande, mega grande, dice, ¿por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Señor, ¿quién como tú? Grande, hermoso, sublime, que no encontramos palabras para definir quién eres. Te damos gracias por la vida que nos has dado, Señor, y sobre todo por la vida en Cristo Jesús. Señor, gracias por que tú nos escogiste, nos llamaste para ser tus hijos y tus hijas, y nos muestras tu grandeza, enseñándonos el universo para que podamos comprender que el Dios que nos sostiene, que el Dios que nos salvó, el Dios que creó el universo que existe, es un Dios que nos ama, que nos protege y que nos sostiene. Recibe toda la gloria en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y Señor, te ruego que tú uses estos labios de barro y que en mi debilidad, que es mucha, tú te magnifiques, te glorifiques y te exaltes, y que tu pueblo en esta mañana, tu iglesia, salga edificada, salga renovada, salga, Señor, con nuevas fuerzas. A ti sea toda la gloria. Amén. Aleluya. Dios da nuevas fuerzas al cansado. Hemos visto este vídeo, una pequeña muestra de lo que Dios ha hecho. Y Dios le dice a un pueblo cansado: antes de que mires tu problema, mira hacia el cielo. Porque cuando miras al cielo, verás la grandeza de tu Dios. Verás el poder de tu Dios. Verás que Él tiene el control de todo.
que Él sostiene el universo, que Él cuenta las estrellas y pone nombre a cada una de ellas. Y este es el contraste. Dios está sosteniendo el universo y el hombre está luchando por sostener su vida. Hay personas aquí que están cansadas, que están agotadas, que han estado peleando batallas largas. Y aunque Dios sostiene las estrellas y el universo, ellos sienten que Dios no los está sosteniendo a ellos. Hay un grito silencioso que sale del alma y que nadie oye, solo Dios. Hay personas que están cansadas y se les nota en su cansancio, en su semblante. Pero hay otras que están igual de cansadas y nadie lo sabe. Sonríen, trabajan, siguen adelante, pero por dentro sienten que ya no pueden más. Es el cansancio de la vida. Es el luchar batallas largas, de orar y no ver respuestas, de esperar y esperar y esperar y no ver cambios, porque las cosas siguen iguales. Y llega un momento en el corazón de esta persona que empieza a decir cosas como: Dios ya no me escucha, Dios se olvidó de mí, nada va a cambiar, todo va a seguir igual. Tal vez no lo digas en voz alta para que nadie te oiga, pero lo has pensado. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que exactamente así se sentía el pueblo de Israel. Cuando Dios habla al profeta Isaías en este capítulo, a partir del capítulo 40, esta es una profecía que Dios da a Isaías para el Israel que un día, 150 años después, iría al exilio en Babilonia. Está transportando al pueblo proféticamente al lugar del exilio. Y le está mostrando cómo van a ser sus sentimientos, cómo van a ser sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas. Porque será un pueblo que ha sido arrebatado de su tierra, arrancado, el templo destruido, muchos muertos y otros llevados cautivos. Y se verán así, abandonados, solos, y pensando que Dios ya no se acordará más de ellos. Un pueblo cansado, un pueblo herido, un pueblo que pensaba que Dios ya no miraba hacia ellos, que no estaba a su favor. Pero en medio de ese cansancio, Dios levanta una palabra poderosa. Yo, Dios, no me canso. Yo, Jehová, no te olvido. Yo, el Señor, te dará fuerzas nuevas para que aquel que no tiene ninguna les sean multiplicadas. Pero esto es algo sobrenatural, porque 0 por 0 es 0. Y si no tienes nada a multiplicar, ¿qué vas a multiplicar? Pero Dios hace lo imposible. Aunque no tengamos absolutamente ninguna fuerza, Dios la multiplicará para que tengas mucha fuerza. Hoy Dios no quiere hablarle al fuerte, a aquel que está fuerte, que está pletórico. Hoy Dios quiere hablarle al cansado. No al que puede, sino al que siente que ya no puede dar ni un paso más. Y si ese eres tú,
entonces este mensaje es para ti. Amén. Lo primero que vemos es que el cansancio espiritual distorsiona nuestra fe y nuestra perspectiva. El pueblo no había perdido a Dios. Dios seguía siendo el Dios de Israel. Pero habían perdido la perspectiva correcta de Dios. No entendía qué estaba pasando, por qué Dios había permitido aquello. ¿Por qué les había sacado de su tierra y les había llevado a Babilonia? Habían perdido la perspectiva de Dios. Es muy duro y horrible perder la perspectiva de Dios, porque cuando la perdemos, nos vemos solos. No entendemos lo que acontece a nuestro alrededor. Creemos que lo que pasa, Dios no va a poder controlarlo o nos va a destruir, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Dios siempre está con sus ojos puestos sobre sus hijos y sus hijas. El cansancio espiritual provoca pensamientos muy peligrosos. Dios ya no me escucha. Dios se ha olvidado de mí. Nada va a cambiar. Pero el problema no es Dios. El problema es el corazón del ser humano agotado, interpretando su realidad de circunstancia por la que está atravesando, su situación, su crisis. Un consejo: nunca tomemos decisiones espirituales ni de otra índole cuando estás emocionalmente agotado. Cuando estás agotado, no tomes decisiones, porque esas decisiones pueden ser equivocadas. Así que lo primero vemos que el cansancio distorsiona nuestra fe y nuestra perspectiva. La segunda cosa que vemos en el verso 28 es: recuerda quién es Dios. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Aleluya. Isaías responde con esta pregunta. ¿No has sabido?, le dice al pueblo. ¿No has oído? Es como si dijera: recuerda quién es tu Dios. No tienes un Dios de palo, un Dios de escayola. Tienes a un Dios vivo. Amén. No tienes a un Dios que no se compadece de tus debilidades. Tienes a un Dios que intercede. El Hijo de Dios, Jesús, tu Señor, intercede constantemente ante la presencia del Padre por tu vida. Tienes un Dios que se preocupa de ti. Tienes un Dios que te observa, que te mira, no para juzgarte, sino para consolarte, para ayudarte, para levantarte, para hacerte renacer de nuevo. Recuerda quién es tu Dios. Él es el eterno. Aleluya. No está limitado por el tiempo. Él es el creador. Nada es imposible para Él. Si Él ha creado todo lo que ha creado, ¿qué va a ser imposible para Dios? Así es. Él no se fatiga, no se cansa, no está agotado. Nunca se desgasta, nunca se cansa. Nunca se duerme. Y mientras tú estás cansado, mientras yo estoy cansado, Dios está completo, fuerte y activo. ¿A quién debo de acudir? ¿A quién debo de ir? ¿En quién debo descansar?
punto es: Dios fortalece al débil. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esto es lo hermoso del Evangelio. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí. Pero él dijo: ¿estás cargado? ¿Estás cansado? No te alejes. Acércate. Ven a mí. Yo tengo fuerzas para fortalecerte. Yo tengo misericordia para levantarte. Yo tengo gracia para salvarte. Yo tengo amor para el rechazo. Aleluya. Esto es lo hermoso del Evangelio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios no dice: levántate cuando seas fuerte. Cuando seas fuerte, levántate. No, no. Dios dice: ven a mí en tu debilidad. Porque Dios no busca impresionar. Dios busca transformar. Tu debilidad es el lugar donde Dios derrama su poder. Recuerda el pasaje, vamos a ir de Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 12, y verso del 1 al 10. Es un pasaje que todos creo que recordamos y hemos leído en algún momento en nuestra vida. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 10. Dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Qué tremendo privilegio tuvo Pablo, ¿verdad? Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. ¡Wow! Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo, hablando en su carne, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Él podía gloriarse, Dios le había llevado al tercer cielo, imagínate. Había visto cosas que nadie, ningún hombre, había visto. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, y esto es lo que quiero recalcar: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice, por tanto, después de entender el mensaje de Dios, por tanto, de buena gana, de buena manera, ahora no hay queja, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Aleluya. Ahí es donde Dios nos quiere tener, en nuestra debilidad. Que la carne esté débil, para que Él pueda gloriarse y derramar
su fuerza, su poder. El profeta Joel también lo dice en el capítulo 3 y verso 10. Joel está viendo todo lo que está aconteciendo en Israel. La langosta, los campos destruidos, todo, y dice: mas diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Amén. Así que recuerda, el cansancio distorsiona tu fe y tu perspectiva. Segundo, recuerda quién es Dios. No es cualquiera. Es el Todopoderoso, es el Eterno, es el Shaddai. Tercero, Dios fortalece al débil. Si eres débil, si estás débil, estás en la mejor posición para ser fortalecido. La cuarta cosa que vemos es que aún los fuertes fallan. Aún los fuertes fallan, caen. Por eso dice el verso 30 de Isaías 40, los muchachos, fíjate, los muchachos, los adolescentes. Pero si yo no he visto ningún adolescente que se fatigue. Si tienen vitalidad para dar y para regalar. Los muchachos se fatigan y se cansan. Niños, los muchachitos, se fatigan y se cansan. Los jóvenes, fíjate, en la efervescencia de la juventud, flaquean y caen. La Biblia es clara, los muchachos se cansan, los jóvenes se fatigan y caen. Es decir, la energía del ser humano es limitada. La motivación a veces que tenemos se agota, desaparece. Las dudas nos embargan. La visión la perdemos. No importa cuán fuerte seas, sin Dios te vas a cansar. Por eso diga el débil, fuerte soy. La quinta clave es esperar en Dios. Verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. Pero esperar no es quedarse inactivo, quedarse sin hacer nada. Esperar es permanecer confiado mientras que el proceso avanza. Esperar en Dios implica espero, no sin hacer nada, sino confiado y creyendo que en el proceso en el cual Dios me ha metido, Dios va a obrar y mi vida va a avanzar. Y aquí viene la promesa del Señor. Tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nueva perspectiva. Aleluya. Tendrán nueva visión. Tendrán nueva resistencia. Serán fuertes. Resistirán. Tendrán paciencia. Aleluya. El profeta nos da la ilustración del águila. El águila. Los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. Dicen que el águila, se cuenta que el águila cuando envejece, cuando pasan años, enfrenta un momento crítico en su vida. Sus garras se han debilitado, las uñas de sus garras se han puesto muy largas, muy grandes, y le es más difícil tomar a sus presas. Su pico se ha curvado. Ya no puede, cuando va a comer, ya no come con tanta facilidad, no rompe la carne con tanta facilidad. Sus plumas se han vuelto pesadas, por lo cual no vuela con ligereza como volaba antes. Y llega un punto donde ya no puede ni cazar ni volar bien.
Entonces toma una decisión radical. Se eleva hasta la montaña más alta. Y allí en la hendidura de la montaña se esconde, se resguarda en la hendidura y comienza un proceso. Un proceso doloroso. Golpea su pico contra la roca hasta que el pico se rompe y prácticamente se desprende, ya no tiene pico. Espera que crezca uno nuevo. Con el nuevo pico arranca sus viejas garras y espera que éstas crezcan nuevas. Después, con el pico se quita las plumas viejas y desgastadas. Este proceso lleva tiempo, es incómodo y es solitario. Y así Dios nos lleva a veces a lugares solitarios, a lugares donde estamos incómodos, como la carne, nuestra naturaleza, para que comience el proceso del trabajo del alfarero del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Y después de este proceso del águila, haber roto su pico, haberle salido el nuevo, haber arrancado sus garras, haberle salido sus nuevas garras, haber arrancado sus plumas y tener sus nuevas plumas, el águila renace con nuevas fuerzas, vuelve a volar alto, alto y alto, y vuelve a vivir con poder como el águila que era antes. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Quieres vivir con las plumas viejas? ¿Con las garras rotas? ¿Con el pico curvado? ¿O prefieres que Dios rompa todas esas cosas? Te quite todo lo que estorba, te quite todo lo que es viejo y haga de ti una persona renovada en el poder del Espíritu Santo. La aplicación de esta parábola del águila es lo que Dios hace con nosotros. A veces Dios nos lleva a procesos muy incómodos, muy incómodos. A veces nos separa de lo que ya no nos sirve, de lo que ya no sirve, de lo que ya no nos edifica. Nos separa de aquellas personas que son tóxicas, de aquellas cosas que en vez de sumar nos restan. A veces permite el dolor para producir en nosotros la renovación, porque el dolor produce un quebranto y después del quebranto viene un levantar. Te levantas con nuevas fuerzas. Pero todo esto Dios no lo hace para destruirnos, es para renovarnos. Y concluimos ya casi diciendo 3 resultados de esperar en Dios. Levantarán alas como las águilas. Dios cambiará tu perspectiva. Ya no verás el problema de la misma manera. No significa que el problema no exista. Significa que tu visión, tu perspectiva ha cambiado. Y aunque el problema continúa, tú estás convencido de que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Que ni el diablo, ni el mundo, ni la carne podrán contigo si tú estás respaldado por el Señor y confiado en el Señor y caminando en obediencia al Señor. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Dios te dará fuerzas para avanzar. Cuando antes querías rendirte, ahora todo lo contrario, no hay quien pueda contigo. Antes estabas que no levantabas cabeza y ahora vas
sin orgullo, pero con la cabeza levantada, porque Jehová me dio el poder y sus fuerzas. Cuando Elías estaba en el desierto queriendo la muerte, deseando morir, el Señor le dijo: Elías, lo despertó y le dijo: come y bebe, porque largo camino te resta. Y él comió y bebió y se volvió a dormir. Su depresión era tremenda. Un hombre de Dios como Elías, un hombre que había recientemente acabado con 450 sacerdotes de Baal y de Asera. Un hombre que había visto descender el fuego del cielo y consumir el altar, las piedras, el holocausto, el agua y todo lo que había allí. Pero que en un momento dado su debilidad es tan grande que se huye al desierto y su único deseo es morir. ¡Quítame la vida! Pero Dios no le juzga. Dios no le condena. Dios conoce a su siervo. Es débil. Es un hombre. No es Dios. Y después de que descansa, le pone la comida y el agua. Pero se vuelve a dormir. Porque su agotamiento es tremendo. Porque muchas veces después de las grandes victorias, vienen las grandes crisis. Y después le vuelve a despertar y le dice: Elías, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y Elías se levantó y comió y anduvo por 40 días y 40 noches. Yo quisiera esa comida y esa bebida. Y la tenemos, porque Cristo dijo: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Y porque Dios dijo: comed, porque yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y el que bebiere de este agua nunca más tendrá sed. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán. Qué bueno. Caminarán y no se fatigarán. Dios te da constancia para lo cotidiano, para lo silencioso, para ese momento que tú estás viviendo y que nadie más conoce, solo Dios, para los imprevistos. Concluimos diciendo: quizás hoy estás cansado emocionalmente, agotado espiritualmente, desanimado porque viendo cómo te está tratando la vida, pero Dios te dice: yo tengo nuevas fuerzas para ti. Dios no solo responde a tu crisis, Dios ya tenía la respuesta preparada antes de que la crisis llegase. Recuerda, Dios gobierna el tiempo. Para Dios el futuro es tan claro como el presente. Y Dios prepara consuelo antes de que venga el dolor. Fíjate que Dios está consolando y hablando a Israel casi 150 años de estar en el exilio, diciéndole lo que Él va a hacer con ellos allí. Antes de que Israel llorara en Babilonia, Dios ya había escrito las palabras de esperanza. Y esto significa algo hermoso para ti. Antes de que te enfrentes a tu batalla, a tu próxima batalla, Dios ya tiene preparada la palabra que te va a sostener. Dios va por delante. Cuando nosotros vamos, el camino ya está allanado. Nosotros seguimos las pisadas del Maestro. Antes de que te enfrentes a tu próxima batalla, que vendrá,
Dios ya tiene preparada la palabra que te va a sostener. Te dará la palabra, te dará el rema, te dará una palabra que te dará vitalidad, que te dará fe, que te dará fuerza para salir de la situación. No necesitas ser fuerte. Necesitas esperar en Dios. Necesitas poner tu fe y tu confianza en Dios. Porque el cansado recibe fuerza. El débil recibe poder. Y el que espera renace. Aleluya. Ponemos en pie, por favor. Aleluya. Quizás en esta mañana tú te encuentras así, débil, confundido, aturdido. Pero Dios te dice que Él da fuerzas y multiplica al que no tiene ninguna. Da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Inclina tu cabeza por un instante. Habla con el Señor ahí donde estás. Él conoce tu corazón. Él sabe de qué tienes necesidad. No podemos escondernos delante de Dios. Quizás estás pasando por un desierto. Quizás te han dado los resultados médicos que no son muy halagüeños. Quizás te han dado una noticia en estos días de que tienes que dejar tu casa, tu vivienda. O quizás te han dado otra noticia de que se acabó el trabajo, que ya no tienes trabajo. Y te encuentras en esa debilidad. Te encuentras en esa situación de decir, Señor, pero yo soy tu hijo, yo soy tu hija. ¿Por qué me ocurren estas cosas? Necesito tus fuerzas. Necesito, Señor, un nuevo encuentro contigo. Necesito, así como Elías entró en la cueva, yo entrar en tu presencia y recibir las fuerzas que vienen de ti. Señor, reconozco mi debilidad. Reconozco que en mí no hay fuerza contra tan gran multitud. Pero tú, Señor, así como le hiciste al siervo de Eliseo, háznoslo ver a nosotros que mayor son los que están con nosotros en contra de nosotros. Multiplica nuestras fuerzas, Señor. Levántanos, ayúdanos a esperar en ti, porque a su tiempo, Señor, tú nos levantarás y nos pondrás en el lugar adecuado. Gracias, Jesús, porque tú das nuevas fuerzas al